el inicio de una carrera exitosa de puentes del ingeniero Eugenio Freycinet. Lo hemos tomado como tema para iniciar el diplomado de puentes. Los conocimientos de su experiencia, pues ha sido el inicio del concreto pretensado, porque hasta la fecha en que él se graduó, pues se utilizaban los puentes de mampostería y era más la habilidad de los artesanos que los conocimientos del cálculo estructural. Desde 1926, fecha cuando publicó sus conclusiones sobre la afluencia lenta, CRIP del concreto, el tema sigue siendo de estudio, especialmente en la construcción que utilizan luces grandes o elementos de gran altura. Hoy en día tengo la impresión que aún se cometen algunos errores de cálculo y de construcción por ignorar este fenómeno propio del hormigón. Una fibra de concreto cargada axialmente se acorta elásticamente siguiendo la ley de Hooke, y en base a este postulado se desarrolló la teoría de resistencia en materiales y el cálculo estructural, ignorando el tiempo, a pesar de que esta deformación elástica instantánea sigue creciendo con el tiempo hasta triplicar aproximadamente el acortamiento inicial. Una de las obras más importantes proyectadas en la oficina de Eugenio Freycinet fueron los 3 arcos de la autopista Caracas-La Guaira, construidos en 1956. Por eso la hemos escogido como tema introductorio a esta serie de charlas cortas, preparadas especialmente por el Diplomado de Puentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. El ingeniero Eugenio Freycinet nació en 1879 y murió en 1952. En 1905, a la edad de 26 años, egresó de la Escuela de Puentes y Caminos y fue contratado por la Oficina de Servicio Vecinal de la zona del Bichig, cuya función era asesorar a los alcaldes de la región. Además de los estudios teóricos que impartía la academia, era un gran artesano y por sus vínculos familiares y sociales, por lo que lo formaron como caballero y carpintero. Ante la imposibilidad de la alcaldía de afrontar los gastos de construcción de los puentes de mampostería, posiblemente por eso se llaman obras de arte, propuso construirlos en hormigón armado, que representaba un costo mucho menor. La propuesta fue aceptada y sus primeras realizaciones confirmaron sus aseveraciones máximas, porque se esmeraba en minimizar la cantidad de material para respaldar su propuesta. La novedad de sus proyectos de hormigón armado y el bajo costo de sus realizaciones pronto promocionaron la obra y extendieron su fama. Es así como un político francés ligado a la administración pública reconoce la valía del joven innovador y lo contrata para la construcción de 2 importantes puentes de grandes luces, haciéndose garante de su construcción. Fueron los puentes Beutré y Viutron, cuya tipología aparece en la foto. En la foto se ve la manera de construir con un encofrado total del arco. El proceso constructivo se infiere de las fotos. Sobre un encofrado curvo de madera, definió un arco cuya directriz es el funicular de las cargas que soportaría, y luego vació una losa de arco, posiblemente con muy poca armadura, la de retracción, ya que por su curvatura trabajaría solo a compresión.
Para la circulación de los vehículos sobre el puente era necesaria una calzada plana, situada a nivel de la clave del arco, y para transmitir su peso y la sobrecarga hasta el arco resistente colocó diagonales de concreto armado, como se aprecia en la foto. Ahí en la foto se aprecia una serie de columnas inclinadas para formar triángulos que llegarían en la parte superior hasta la calzada. No sé si podrán distinguir que en la parte de abajo, donde arranca de la losa, parece que hubiera unos escalones. Yo supongo que es por cuestiones de adherencia que tuvo que engrosar más esos puntos de contacto. Tratando de ahorrar material, utilizó unos arcos rebajados. Esto quiere decir de una relación de luz a flecha relativamente grande, o sea, la flecha era muy pequeña. En la lámina se aprecia el puente Buitrón, gemelo del puente Baudré, ya terminado. En la parte derecha de la foto se aprecia como el extremo del puente tiene una hendidura, porque cada mitad del puente se apoya sobre la otra mitad. El puente ahí no es continuo, no tiene continuidad. La solución propuesta por Freycinet para el puente Baudré, que es la misma del Buitrón que hemos visto, fue en base a tres arcos triarticulados muy rebajados. La relación L sobre F igual 15 aproximadamente, basado en sitio, como se mostró. La articulación central era solo de contacto, es decir, el sector izquierdo simplemente se apoya sobre el derecho, y cualquier corte se transmitía por rozamiento, debido a que ahí se transmite la componente horizontal de la fuerza del arco. Al cabo de 2 años, el puente mostraba una deformación importante que hacía temer por su estabilidad. La causa, hasta ese momento desconocida, motivó al ingeniero Freycinet a buscar una explicación, y al comienzo pensó en la disminución del módulo de elasticidad con el tiempo o el movimiento del terreno, lo cual fue desechado con prueba en laboratorio y campo. Finalmente entendió que el acortamiento por retracción y el flujo lento, hasta entonces desconocido, del concreto eran las causas del descenso de la clave del arco, y con la ayuda de sus oficiales de obra en una madrugada repusieron los gatos que utilizaron para desencofrar y abrieron la articulación central, reponiendo la horizontalidad de la calzada. Pasado el tiempo debieron aplicar nuevamente los gatos, lo cual fue suficiente. El descubrimiento de la afluencia que se debe a Freycinet es lo que establece, cuando hacemos el cálculo de concreto pretensado, es lo que denominamos como pérdida de pretensado por el acortamiento del concreto, que hay uno elástico y otro que es con el tiempo. La articulación de la clave, que antes la vimos en la foto anterior, que es simplemente una junta seca, permite que introducieron unos gatos horizontales, que trata de mostrarse en un dibujo explicativo ahí abajo, e introducir unos gatos horizontales. Se puede, al abrir los gatos y empujar con la fuerza horizontal propia del arco, el arco se abre, y entonces, rellenando esa abertura, se restituye la posición horizontal que debía tener. Ya esos puentes que hemos mencionado,
sirvieron a Frei Cine para su experiencia al venir a Venezuela, que le contrataron para los puentes de la autopista Caracas-La Guaira. Realmente él murió en 1956, por ahí, y posiblemente no es el calculista directo, pero sí su escuela, la oficina que le había constituido con Müller y Chama. El viaducto perfecciona la solución del puente Meudré, evita esa deflexión que se produce en el medio, que aumenta considerablemente la fuerza horizontal al disminuir la flecha, y ahora establece una relación de luz a la flecha de 5, aproximadamente 5.2 en vez de el 15 que tenía. La experiencia de Frei Cine con los arcos rebajados, que casi fueron catastróficas, lo lleva a triplicar la flecha, haciéndola menos susceptible a las deformaciones diferidas, renunciando al ahorro de material. Antes hacían los arcos muy planos porque tenían poco perímetro, y entonces ahora pues tiene un mayor desarrollo y consume más material. La generatriz del arco escogido no respondió a una ecuación matemática, sino que es el antifunicular de las cargas permanentes, con la finalidad que el peso no produzca flexión en el arco, sino trabaje solo a compresión. En esta solución eliminó la articulación de la clave para hacerlo más rígido, argumentando que esta zona era una zona sísmica. Yo no creo que él conociera mucho de sísmica, porque allá en Francia poco la tomaba en cuenta, pero intuyó que si lo hacía más rígido, quizás tenía mayor capacidad para sobrevivir, ¿no? Los elementos de ese arco, el arco se redujo a vaciar los arcos que están en la sección de este cajón que está a la derecha de la pantalla en la parte superior, que tiene 3,1 metros cuadrados de sección. Fue vaciada en sitio con encofrados, y luego el resto de la estructura para llegar a la calzada y para constituir la calzada se hizo con elementos prefabricados. En la parte superior se ven las vigas pretensadas, que son del orden de unos 14-15 metros de largo, y esos tienen un ducto transversal en el ala, de tal manera de que se enhebra un cable de un lado al otro de baranda, digamos, del puente, y con trozos de losa prefabricado igualmente horadados, y entonces se introduce un cable, se enhebra y se tensa y se forma un solo elemento por postensado. Igualmente, así se hicieron las pilas por pedazos y los separadores. El sistema constructivo se hizo para el vaciado de los arcos. Se construyeron los dos accesos, las dos pilastras esas rectangulares que se ven en los extremos del barranco, son de concreto armado, vaciado en sitio, construido, y sirven para anclar los cables con que sostendría los encofrados. Esos tirantes se usan ahora permanentemente en los puentes atirantados. O sea, este es un principio muy lejano de los puentes atirantados. El primer encofrado de abajo
que tiene color rojo, se hizo de 9 metros y se apoyó en la base, en la articulación base, y de ahí el otro extremo se sostuvo con cable y se vació la losa de fondo. Él siempre hacía esto como en sus experiencias allá en Francia iniciales. En su experiencia en Francia iniciales, vaciaba la losa para mejorar el encofrado. Ahora el encofrado es más fuerte utilizando la losa que ha vaciado. Y luego completaba el cajón, ese de 3.1 metros cuadrados que vimos. Luego colocaba otro trozo de encofrado de 9 metros con un procedimiento similar, pero siguiendo las coordenadas que le dio el antifunicular. Después fueron 2 encofrados de 15 metros, un poco mayores, para seguir el mismo proceso y de ambos lados, y dejó un vano de como 81 metros central, que armó abajo un encofrado metálico con un piso de madera y lo subió con tensores para vaciar, para completar el arco. Una vez completado el arco, empezaron a colocarse los pendolones esos que tiene para llegar a calzada, y se colocaron las vigas prefabricadas de pendolón a pendolón, y con los elementos que vimos en la lámina anterior completaron el puente completamente prefabricado. Este puente ha sido muy famoso, porque para el momento de la construcción era uno de los arcos era el arco más grande de Sudamérica, y yo creo que también del mundo en concreto postensado. La estabilidad del arco depende de la estabilidad de las fundaciones. Si la fundación es donde está apoyado el arco se abre, el arco se quiebra. A mí me llamaba la atención cuando era muchacho en la casa, que se apoyaban había una presa en la gallina que tenía forma no de arco, y entonces se apostaba a ver quién se ganaba. Y entonces lo que hacía uno era abrir las fundaciones y pues partía es la manera que se va a caer el arco, o si yo lo cierro, se va a reventar por arriba. Entonces, como el tiempo de esta intervención ha terminado, en la próxima vamos a ver cómo se cayó.